Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quisiera que me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Hechos capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 9. Y en esta oportunidad, hermanos, mientras usted va buscando allí el lugar donde está esta escritura, en esta oportunidad nos va a tocar a nosotros examinar un acto de Dios que es el acto más supremo que yo creo que puede haber. Es el milagro más grande que Dios hace. Es un milagro más grande que la creación de los cielos y la tierra. Es un milagro mucho más grande que el abrir el mar Rojo en dos para que su pueblo pase en seco. Es un milagro mucho más grande que sacar agua de la peña. Es un milagro mucho más grande que hacer que los cuervos lleven carne al profeta. Es un milagro mucho más grande. Es el milagro de la conversión. Es el milagro del nuevo nacimiento. Pero en esta escritura yo veo todavía que el poder del Señor se manifiesta de una forma, si bien es cierto, es igual cuando Él salva a un pecador, pero nos vamos a encontrar con el Señor salvando a un hombre religioso. Vamos a ver cómo es que el Señor ahora va a tocar el corazón de un hombre que tenía justicia propia. Porque yo, hermano, siempre he creído de que es más fácil predicar el Evangelio a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio. Es más fácil predicar el Evangelio a una mujer que se dedica a la prostitución y no viene a la iglesia. Es mucho más fácil predicar el Evangelio en una prisión donde hay convictos por asesinato, por violación, por robo agravado. Es mucho más fácil predicar el Evangelio a personas como estas que aquellos que de alguna manera ya están yendo a una iglesia, pero que no tienen conversión. Y escuche bien, personas que son religiosas, personas que van a distintas iglesias de diferentes denominaciones, pero que no tienen conversión. Y aún allí, cuando nosotros nos encontramos en este mar de personas que van dentro de la iglesia, pero que no han tenido conversión, yo todavía puedo, hermanos, quizás encontrar diferencias o grupos o segmentos de estos seres humanos, pecadores, que no tienen la gracia del Señor, que no han nacido de nuevo, que necesitan la salvación y que a pesar de que están yendo dentro de una iglesia, el Señor les abre los ojos para que puedan ver su maldad, para que puedan ver de que no han sido convertidos por el Espíritu Santo, para que ellos puedan ver su necesidad de la justicia de Cristo, para que ellos puedan verse como lo que verdaderamente son. Yo creo que este pasaje habla de un hombre así. Fíjense, hermanos, yo sé que usted llegó a Hechos 9, pero yo quiero leer un pasaje que es importante, también está en Mateo 21. De ahí, sin que mueva su lugar, porque vamos a leer ahora el pasaje que nos toca estudiar en nuestra escuela dominical.
En Mateo 21, versículo 31, la escritura, ¿no? Hablando en la parábola de los dos hijos. Mateo 21, 31. El Señor está hablando ¿a quiénes? Está hablándole a los fariseos. Está hablándole a la clase religiosa de ese tiempo, a los que iban a las sinagogas, a los que pues invocaban el nombre del Señor. Y el versículo 31, como parte de la parábola, la palabra del Señor, las palabras de Cristo nos enseñan esto. Hay una pregunta acá: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, dijeron los religiosos, el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. El Señor predicaba el evangelio a todas las multitudes. Y dentro de esas multitudes estaban los fariseos. Pero también estaban publicanos, que no eran hombres religiosos. Estaban las prostitutas, que no eran hombres religiosas. Al contrario, esa cúpula religiosa tenía a esta clase de seres humanos caídos en el pecado como personas de tercera categoría, como personas en quienes ya no hay ninguna posibilidad siquiera de salvación. Pero dice que ellos, los ciudadanos de tercera categoría, son los que van primero al cielo. Son los que estaban recibiendo primero el mensaje del evangelio y lo recibían con gozo, lo recibían con esperanza, con fe. Ellos estaban yendo primero. Y aquellos que tenían conocimiento de las escrituras, aquellos que practicaban la fe judía, aquellos hombres que eran religiosos, ellos todavía estaban allí. Ellos estaban rechazando el mensaje del evangelio. Y lo rechazaban porque ellos habían puesto su confianza no en Cristo. Ellos habían puesto su confianza en otra cosa. Ellos habían puesto su confianza en sus obras. Ellos habían puesto su confianza en su religiosidad. Ellos habían puesto su confianza en que eran diferentes a esos hombres publicanos, eran diferentes a esas mujeres prostitutas. Pero ellos estaban equivocados. Y a veces esa confianza que nosotros podemos ver en esta parte de la Escritura hace que el corazón del hombre se endurezca. Se endurezca. Cuando ya pone su confianza en algo que no es Cristo, se endurece contra el mensaje del evangelio. Cuando el Señor veía, porque Él veía los corazones de estos fariseos, cuando el Señor podía ver la avaricia en el corazón y el Señor les predicaba el evangelio, ellos no ponían el ojo en la avaricia. Ellos no reconocían que ese pecado de avaricia estaba condenado por el Señor, por la ley del Señor. Cuando el Señor les confrontaba acerca del adulterio, ellos no querían ver el adulterio. Ellos miraban sus obras y lo rechazaron a Cristo y terminaron matándolo. Hermanos, cuán difícil debe ser predicar el evangelio a una persona que cree que es salva en nuestros días, a una persona que de alguna manera ya tiene una religión formada en su mente, en su pensamiento, que a alguien que está afuera prostituyéndose, o tal vez a alguien que está en la prisión. Es más fácil ir a predicarle a ellos. ¿No piensa usted así? ¿Acaso la Escritura miente? No miente. Pero sin embargo es necesario que nosotros también prediquemos el evangelio en las iglesias, porque la Escritura también enseña que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Entonces vamos a leer, hermanos, precisamente ahora, cómo es que ha sido la conversión de un hombre fariseo, de un hombre religioso que se llamaba Saulo de Tarso. La Escritura dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El Señor bendiga su palabra. Y es lo que yo les decía, hermanos, al principio. Esta es la salvación de un hombre religioso, es la conversión de un hombre que había puesto su esperanza, había puesto su fe, su confianza de salvación en cualquier cosa, menos en Cristo. Las Escrituras nos enseñan por medio de la vida de Saulo de Tarso lo que un hombre religioso, pero desprovisto de la gracia salvífica, es capaz de hacer en el nombre de la religión, llevado por su pecado, pecado como odio, pecado como la maldad que salía de allí. Felipe, ya hemos visto nosotros, él sembraba la semilla del Evangelio. Saulo la quería arrancar y la quería destrozar. Si revisamos nosotros las Escrituras, veremos que la idea de perseguir y asolar a la iglesia del Señor en Damasco fue de Saulo. Fue de Saulo. Saulo es quien tuvo la idea de perseguir a los cristianos más allá de la jurisdicción de Israel. Era un hombre que tenía mucho celo religioso. Era un hombre, como él mismo decía, fariseo, de fariseos, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, la secta de los fariseos era una secta estricta en cuanto al cumplimiento de la ley, porque no solamente él guardaba la ley de Moisés, sino que él patrullaba por las calles para ver que todo el pueblo judío, así como él guardaba la ley, todos de igual manera lo guarden. Y Pablo mismo, ya Pablo, o sea, hablando de Pablo, él se recuerda desde su caminar, ya como cristiano, ya como un hombre salvado, un hombre convertido, ya como un hombre que tenía los ojos abiertos, el corazón cambiado, tenía un corazón de carne. Él mismo se recuerda y ve las cosas que su pecado no le podían hacer ver en ese estado de religiosidad. Por ejemplo, en Hechos 22, versículo 4, es un pasaje que hemos citado nosotros y el siguiente también, pero es bueno que nosotros refresquemos nuestra memoria y traigamos estos pasajes también a nuestra enseñanza de hoy. Hechos 22, 4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hermanos, esto nos enseña a nosotros el carácter de Saulo. Perseguía yo hasta la muerte, hasta morir, hasta quedar sin fuerzas. Yo los perseguía. Y en Hechos capítulo
26 versículos del 9 al 11, Pablo también está hablando de su testimonio. Y él dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esto, hermanos, nos enseña cómo era el carácter de ese hombre. Y tal vez si nosotros cerrásemos nuestros ojos y nos imaginamos a este joven fariseo haciendo todas estas cosas en el nombre del Dios de Abraham, en el nombre del Dios de Isaac y en el nombre del Dios de Jacob, obligando a blasfemar a aquellos que él estaba capturando. Él los perseguía hasta que ya no le quedaba aliento en sus pulmones para poder caminar. Hacía que ellos cometieran pecado, los obligaba a pecar. Porque así dice la Escritura: los castigaba y los forcé a blasfemar, los forcé, los obligué. Hice que ellos hicieran aquellas cosas que yo sabía que les iba a condenar. Y enfurecido sobremanera sobre ellos, enfurecido sobremanera, o sea, una gran furia sobre ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Hermanos, un cristiano puede actuar así. Un cristiano podría decir, un cristiano que ha sido recibido y ha recibido también al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿podría acaso forzar a blasfemar a alguien? Un creyente podría obligar a otro a mentir. Un creyente podría perseguir, tener furia contra otro ser humano. ¿Podría un creyente hacer eso? ¿Podría tener esta actitud que nosotros vemos en Saulo? No, hermanos, no, eso es imposible. Pero vemos eso quizás dentro del ambiente evangélico, sí lo vemos. Vemos a hombres que son religiosos, pero que están desprovistos de la gracia del Señor, atacando ellos mismos a los santos de Dios. Saulo de Tarso, fíjense, Saulo de Tarso asistía a su congregación, pero su corazón era malo. Diezmaba y ofrendaba, pero su corazón era malo. Guardaba el día del Señor, pero su corazón era malo. Procuraba cumplir los mandamientos de Dios, pero su corazón era malo. Enseñaba las Escrituras y también la teología que estaba allí, pero su corazón era malo. Él hacía prosélitos para su religión, pero su corazón era malo. Era malo, el corazón de Saulo era malo, a pesar que él hacía todas estas cosas. Era un hombre malo, malo. Y en un momento de la vida de Saulo de Tarso, no había, hermanos, ninguna diferencia en el destino de él con el destino de cualquiera que nunca haya escuchado hablar del Dios verdadero. Tanto el que no escuchó hablar del Dios verdadero como Saulo de Tarso, que sí escuchó. Él tenía las Escrituras en sus manos, pero él iba a tener el final de un pagano, el final de un hombre, hermanos, que nunca escuchó a Dios. ¿Y no es eso triste? ¿No es eso triste, hermanos, que teniendo la Escritura en la mano, leyendo la palabra del Señor, entendiendo quizás mentalmente lo que la Escritura dice, pero tener este libro en la mano, leerlo devotamente todos los días y terminar en el infierno como los que van a ir los que nunca leyeron esto?
Hermanos, ¿ustedes no creen que esa es la situación más terrible, más lamentable, más pobre de cualquier ser humano aquí en la tierra? Por supuesto que es lo más pobre que hay. Por supuesto que es lo más pobre que hay. ¿Pero acaso Saulo pensaba eso? ¿Acaso Saulo creía que él se estaba yendo al infierno? ¿Acaso Saulo pensaba que él iba a terminar igual que los cananeos, que los filisteos, que los edomitas? Por supuesto que no. Saulo, a pesar que tenía maldad en su corazón, él seguramente decía: mi fin no va a ser como el de ellos, yo voy a ir con el Dios de la gloria. Sin embargo, la gracia de Dios se iba a manifestar en este hombre religioso, quien se llamó a sí mismo como el primero de los pecadores. Y esto, hermano, nos enseña que un hombre religioso puede ser a la vez un hombre perdido. Un hombre que va a una iglesia también puede ser un hombre perdido. Un hombre que tiene la escritura en su mano y la lee también puede ser un hombre perdido. Un hombre que hace oraciones al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios Trino, puede ser también un hombre perdido. Un hombre sin Dios. Un hombre sin Dios. Saulo era un hombre sin Dios. Y las maldades de las acciones que provenían del corazón de Saulo así lo demostraban. Él por su propia boca estaba hablando todas las maldades que él tenía en su propio corazón, todas y cada una de ellas. Y sin embargo, hermanos, a pesar que nosotros, y esto es algo que nos sorprende y debe de sorprendernos a nosotros también sobremanera, a pesar de que él obligaba a blasfemar, mientras seguro leía la escritura, ¿no? Seguramente él estaba camino a Damasco y él iba leyendo la escritura, iba leyendo a Job, iba leyendo Jueces, iba leyendo Deuteronomio, leía la ley moral de Dios, pero cuando llegaba allá los obligaba a blasfemar. Cuando alcanzaba a un cristiano lo obligaba a mentir. A pesar de eso, él era un escogido. Él había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Y podemos notar aquí, hermanos, cómo es que aun cuando nosotros hemos sido escogidos, como el mismo Pablo decía, éramos como sin Dios en el mundo, hijos de ira igual que los demás. Así dice el apóstol. Hermanos, él era un hombre escogido en santificación, como dice la Biblia. En una santificación que se iba a manifestar luego de su conversión. Porque él era religioso, pero él no era convertido. No era convertido. Y esa conversión lo iba a llevar a él a abandonar la impiedad que él mismo cubría bajo el disfraz de la religión del Dios vivo. No sabemos, hermanos, qué cosa sería lo que movía el corazón de Saulo para desear más y más y más de lo que era la religión judía en aquel entonces, porque recordamos que él era un discípulo de Gamaliel, uno de los principales rabíes. Vemos aquí que él tenía un gran celo por perseguir a la iglesia porque consideraba que ese camino blasfemaba el nombre del Dios Santo. No sabemos qué cosa movía a él su corazón. ¿Por qué Saulo simplemente no se quedó como alguien más del pueblo, viviendo la religión como la vivía alguien más del pueblo? ¿Qué era lo que él buscaba? Y por el versículo 1 de nuestro pasaje, podemos nosotros admirarnos de la gracia de Dios. Podemos admirarnos del poder de Dios. Porque de la misma boca que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, luego iban a salir palabras para predicar del Señor, cuyo camino perseguía de manera pecaminosa. ¿Usted puede imaginar eso? Dice que él respiraba amenazas, estaba
así como un toro que está peleando, como una bestia, ¿no? Y después de esa misma boca iban a salir palabras para predicar. Y es que la gracia de Dios había convertido al cruel perseguidor en un fiel predicador. Y eso es lo que hace. Pablo se da cuenta, él conocía su corazón y él por la misericordia del Señor llega a darse cuenta, hermanos, cómo es que era él antes y cómo es que es ahora. Él mismo lo escribe. Él dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, dice él, todas son hechas nuevas. Todo mi corazón, todos mis sentimientos. Todo lo que yo ahora amo es distinto a lo que antes yo amaba. Yo soy una nueva criatura. Y es lo que dice él en Gálatas. Lo más importante es la nueva creación en Cristo Jesús. Los versículos 3 y 4 de Hechos 9 que nosotros estamos estudiando, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es algo interesante, ¿no? Yo siempre he sabido que nadie espera la gracia de Dios. Nadie la espera. La gracia de Dios llega. La gracia de Dios llega. Saulo no buscaba la gracia del Señor, pero la gracia del Señor estaba allí, en ese camino. Saulo no esperaba pues que le iba a suceder eso en ese camino, cuando él se encontraba ya a poca distancia de su objetivo, la ciudad de Damasco. Él estaba ya muy cercano ya a echarle mano a los hermanos, a las hermanas de nuestra fe. Porque dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y aquí nosotros, hermanos, podemos ver, tal vez la Escritura no lo dice, pero lo que podemos ver aquí es que Dios le dice: hasta aquí vas a avanzar en tu pecado y maldad cruel. Hasta aquí vas a avanzar tú. Hasta este día, hasta este momento vas a vivir tú como vivías antes. Tu vida va a cambiar a partir de ahora. Hasta acá vivías haciendo maldad. Hasta acá vivías cometiendo pecado. Y esto, hermanos, debe hacernos recordar también en el libro de Job, cuando la Escritura dice que el Señor puso límites al mar para que no vaya más allá sobre tierra seca. Yo pienso que la obra de conversión de Dios funciona de esa forma en todos y cada uno de aquellos que Dios, por su misericordia y su gracia, traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Llega un momento en que el Señor dice: hasta aquí vas a vivir así, hasta aquí vas a actuar así, hasta aquí vas a pensar así, hasta aquí vas a hablar de esa manera, hasta aquí vas a amar así como tú amabas. A partir de ahora tu vida va a cambiar, vas a ser diferente. Hasta aquí va a llegar tu religión falsa. Hermanos, eso es gracia. Eso es gracia. ¿Ustedes se imaginan a Saulo, un hombre que creía que estaba yendo al cielo? Y si no hubiese llegado ese día en su vida, él hubiese muerto así. Y si hubiese enterado que su camino era el camino de muerte, después, en el segundo mismo, después que él muere, cuando va a la presencia de Dios. Y seguramente que mientras su alma va llegando delante de la presencia, él iría todo hinchado diciendo: seguramente que entraré por una puerta grande al cielo. Pero oh, si hubiera encontrado él, hermanos, con una sorpresa: apártate de mí, no te conozco, no sé quién eres, hacedor de maldad. Señor, pero en tu nombre predicaba, pero Señor, yo en tu nombre perseguía a esos blasfemos. Señor, yo hasta usé el pecado para hacerlos blasfemar. No sé quién eres. Por eso es que la gracia llega así, hermanos. ¿Cuántos hombres religiosos
que están tal vez por este camino de Saulo, no han recibido la gracia que necesitan, la gracia que ellos escuchan pero no la viven, la gracia que ellos conocen pero que no la tienen. Hasta aquí vas a avanzar en tu pecado y tu maldad. Y por otro lado también yo pensaba de los creyentes que estaban en Damasco. Ellos sabían que su verdugo iba para allá, los hermanos nuestros. Y no podemos imaginar, hermanos, otra cosa que esa iglesia que estaba en Damasco estaba orando al Señor según el ejemplo que los apóstoles les habían dado, para que se les concediese valor para predicar en medio de la persecución y quizá también intercediendo por la salvación de sus cazadores. Acordémonos que la iglesia era la presa y el cazador era Saulo. Pero veamos la manera y el orden en que las Escrituras nos relatan este acto de la gracia irresistible y poderosa de Dios. Dice nuestro versículo que primero y de manera repentina le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y bueno, él estaba, la Escritura acá nos dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y la Biblia nos da más detalles, hermanos, de esto en Hechos 26, cuando Pablo también está relatando esta conversión. El versículo 13 dice: cuando a mediodía, no, acá ya estamos más de mediodía. Dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Miren, hermanos, ya estamos más del mediodía. Miren ese sol. Ustedes pueden imaginar una luz más resplandeciente que esa que nosotros estamos viendo allí ahora. Eso es lo que vio Saulo. El Señor primero le da una luz que está más allá de una luz natural. Esa es una luz natural, una luz mayor. Al mediodía nosotros no podemos abrir nuestros ojos y mirar al sol porque nos quedamos ciegos. Y usted puede imaginar una luz mucho más brillante que esta. Y siempre consideremos, hermanos, de que Pablo, él recordando cómo fue su conversión, él dice de que esa luz lo rodeó a él y a los que iban con él. Acuérdese, lo rodeó a él y a los que iban con él. Y es que la luz de Cristo, esto nos enseña que esa luz de Cristo desplaza las tinieblas del alma del hombre. Sí, hermanos, un creyente, un religioso puede tener una luz como esta, no esa luz natural, y a la vez tinieblas en él. Una luz externa, una luz que, bueno, parece que sí está bien, pero cuando uno mira, wow, adentro está sucio. Eso aún lo vemos a veces en los bombillos, en nuestros focos. En estos no, pero en los más antiguos nosotros podíamos ver que había una luz, pero también adentro estaba sucio. Y esa suciedad hacía que la luz cada vez se haga más tenue y más tenue. Pero con la luz de Cristo no es así, hermanos. No es así. La luz de Cristo desplaza las tinieblas del alma del hombre, aquellas tinieblas que gobernaban los pensamientos y las acciones del hombre pecador. Porque esas tinieblas gobernaban en nosotros. Y esa luz desaloja esas tinieblas para que nunca más gobiernen en los corazones y en las mentes de los redimidos. Y entiéndalo, nunca más. Nunca más. Pero no solamente resplandece Cristo al alma en tinieblas, sino que este pasaje nos enseña que el Señor derriba a Saulo a tierra, lo echa al suelo. Y ahí vemos también la misericordia y la gracia del Señor, porque si lo hubiese echado en el infierno y no en tierra, ¿no hubiese sido justo el Señor? Por supuesto que hubiera sido justo, ¿no? Ese hombre estaba haciendo estragos en la iglesia, es un hombre con un corazón malo,
malvado, perverso. No merecía el infierno. No merecía el Señor, Saulo no merecía de que en lugar de que sea derribado a tierra, sea echado en el fuego. Por supuesto que lo merecía. Pero ahí notamos lo que es la gracia de Dios. Pero tenemos que aprender a ver también nosotros de que esto que la Escritura nos enseña es más que una acción física y corporal. Que Saulo haya estado en la tierra es más que eso, y debemos verlo desde un sentido espiritual, hermanos. Y es que espiritualmente Dios derriba al redimido a la hora de su conversión. Lo tiene que derribar. Saulo, luego de que fue derribado, la Escritura nos dice que se puso de pie, pero su alma quedó postrada hasta el último día de su vida aquí en la tierra. Por eso es que tenemos que aprender nosotros a ver así. Saulo estuvo derribado corporalmente, pero también estuvo derribado espiritualmente. Estar derribado en la tierra significaba una humillación. El Señor lo había humillado a Saulo corporalmente, pero también lo había humillado espiritualmente. Saulo físicamente se pone de pie, pero su alma siempre quedó humillada delante del Señor. Y así debe ser con todo cristiano. Así es la vida de un creyente. El creyente vive humillado delante de la presencia de su Señor todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y esto, hermanos, me lleva a mí a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos oído tal vez de hombres que dicen que Dios los levantó del lodo cenagoso en el que se encontraban? ¿Cuántos dicen, Dios me recogió de la basura donde yo estaba? Dios me levantó de la miseria de donde yo estaba. Y lo curioso es que los vemos luego llenos de orgullo. Sí, creyéndose mejores que cualquier otro creyente. Tienen las actitudes que ni siquiera tuvieron cuando estaban sumidos en el pecado y la miseria. Y eso es una contradicción. Eso es una contradicción. Porque tal vez nosotros no hemos llegado, de lo que pues nos conocemos, no hemos llegado a estar presos por homicidio, no hemos llegado a ser ladrones de billeteras, no hemos llegado a ser unos drogadictos que están en la basura tirados por ahí, no hemos llegado a eso. Pero los que han llegado a eso no deberían ser más humildes que nosotros. Aquellos que dicen, sí, Dios me rescató a mí de en medio de eso, no debería ser más humilde delante de su Señor. ¿O debería ser así? No, Dios me rescató a mí yo era un alcohólico que siempre estaba allí, Dios me rescató, ahora yo soy el mejor de todos. Hermanos, eso es una contradicción. Eso es una contradicción, eso es una señal de que la gracia del Señor nunca ha llegado a esa persona. Nunca ha llegado a esa persona. Con Saulo nunca fue así. Y Saulo lo reconocía. Y ¿saben qué, hermanos? El camino cristiano es un camino de contradicción, como escribían los puritanos. Es un camino de contradicción. En una de las oraciones puritanas, usted puede leer de que ellos dicen, cuanto más me santifico, más pecador veo que soy. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que cuanto más me santifico, me veo más pecador? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuanto más nos acercamos a Dios, más vemos nuestras propias impurezas. El que está lejos de la luz nunca ve su impureza. Pero el que vive en la presencia del Señor mira su enojo, mira su ira, mira a veces los pensamientos que le invaden, y eso hace que clame como Pablo, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso no es humildad, hermanos. Así es todo aquel que camina en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Pero nosotros lo que podemos
observar, hermanos, es de que el Señor trata con Saulo, trata a este hombre que en su ignorancia y celo pecaminoso castigaba a los cristianos en todas las sinagogas, forzándolos a blasfemar, persiguiéndolos hasta las ciudades externas. Lo trata diferente. Él con una voz dulce lo llama 2 veces por su nombre. Saulo, Saulo. Lo llama por su nombre para decirle que todas esas crueldades, todas esas ferocidades, no las estaba cometiendo contra los cristianos, sino contra él. Y miremos, no estaba haciendo esas maldades contra los cristianos, contra las ovejitas del Señor, sino contra él. Y allí el Señor le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuando ofendemos, hermanos, a uno de los redimidos del Señor, lo ofendemos a Él. Cuando ofendemos a un creyente verdadero, a una oveja del Señor, ofendemos a Él. Cuando pecamos contra una oveja del Señor, pecamos contra Él. Lo que le hacemos a una oveja del Señor, si le hacemos maldad, esa maldad se la estamos haciendo a Cristo, al Señor. Y el Señor así lo enseña. Mateo 25:40, Él dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso es que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor no le dice: Saulo, ¿por qué los persigues a ellos? Porque lo que le hacía él a ellos se lo estaba haciendo al Señor. Y lo que nosotros le hacemos a un cristiano, se lo hacemos al Señor. Si le hacemos bien, se lo hacemos al Señor. Y si le hacemos mal, si cometemos pecado contra Él, se lo hacemos al Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto que nosotros vemos aquí en Mateo 25:40 es letra muerta. Es letra muerta para el hombre religioso que se encuentra en el mismo estado espiritual de Saulo. No de Pablo, de Saulo. Es letra muerta. Pueden conocerlo, pueden hacer un sermón de eso, pero también, luego que acabe el sermón, comienzan a planear, o comienzan a atacar, comienzan a perseguir a las ovejas del Señor. ¿No hacía eso Saulo de Tarso? Saulo de Tarso no estaba blasfemando contra el camino. Saulo de Tarso también no era cómplice haciendo complots contra los hijos del Señor. El Señor le dice: a mí me lo hacías, Saulo, a mí me lo hacías. Pero eso es letra muerta para el hombre religioso. Pero para aquellos quienes son morada del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu los lleva a ver la imagen de Dios caída en aquellos que no tienen la gracia salvífica, pero también les ayuda a ver la imagen restaurada en los que han sido salvados. Es terrible, hermano, que un hombre que llamándose cristiano pueda actuar como Saulo y creer que va al cielo como Saulo creía. Por eso es difícil predicar el Evangelio a aquellos que son religiosos, aquellos que han puesto su confianza en cualquier cosa que ellos hagan, tengan o posean, pero menos en Cristo, menos en Cristo. Hermanos y hermanas, al parecer, este encuentro que nosotros leemos aquí en Hechos 9, no se trató solamente de ver una luz brillante y escuchar también una voz del cielo, sino que Cristo mismo se reveló a Saulo en aquel camino. Cristo mismo. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 7 y 8. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 7 y 8 dice: después apareció a Jacobo. O sea, aquí está hablando del Cristo resucitado.
Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Sí, en el camino a Damasco, en la conversión, Saulo vio al Señor. Saulo vio al Señor. Y es ese el elemento que toda conversión debe tener: ver a Cristo. Ver a Cristo. Ver al Cristo sufriente, hermano, sangrando en la cruz por el pecado del redimido. Por eso es que cuando uno ve a Cristo en esa visión que los puritanos llamaban contemplación, cuando uno ve así al Señor, hermano, se va a evitar de andar en pecado. Porque el hombre dirá, ¿cómo puedo yo pecar contra este Señor que murió, sangró, dio su vida por mí? ¿Cómo podría hacer yo eso? Y piensas así porque lo viste crucificado, lo viste muriendo por ti, lo viste atravesado por la lanza. Y como lo viste y eso te impactó tremendamente, fue algo que nunca viste en tu vida, eso toca tu corazón y dice, ¿cómo puedo yo pecar contra este Dios? ¿Cómo? Ese es el elemento de la conversión, hermanos. Es un elemento de la conversión. Y además, también hay otro versículo que nos enseña a nosotros que efectivamente el Señor se le apareció a Saulo en su conversión, así como se aparece en la conversión de cada uno de los que Él se propone salvar. En el capítulo 9 de Hechos, donde estamos, en el versículo 17, dice la Escritura: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Qué tremendo, hermanos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tremendo, hermano. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Ya no era el persecutor, ya no era el que hacía blasfemar, el que hacía mentir, el que hacía complot. Ya no era ese religioso, ya no era el fariseo de fariseos, ya no era el Saulo circuncidado, ahora era hermano Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, hermanos. Saulo vio a Cristo en su conversión. Versículos 5 y 6 en Hechos 9 dice: él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y estas palabras que habla Saulo y que el Señor también responde, son dichas en medio de una escena sobrenatural. Hay una luz que es más brillosa que el mediodía, y es allí donde se oyen palabras que vienen del cielo. Mientras que Saulo está derribado física y espiritualmente, pero estas palabras, hermanos, son amables, son dulces para con él. Son dulces. Y eso, hermanos, es algo tremendo. ¿Cómo es el amor de Dios, no? ¿Cómo es el amor de Dios? Que la Escritura que él era de los pecadores, el primero, asolaba la iglesia, obligaba a pecar a otros, pecaba él mismo. Y el Señor le habla con amor. Le habla con amor. Y vemos aquí que Saulo hace una pregunta que parece que ya sabía la respuesta. Él le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y recordemos que Saulo ya había escuchado estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Saulo sabía perfectamente que él estaba persiguiendo a todos los del camino, como él lo decía. Él le llamaba así, el camino. Hermanos, ¿acaso Saulo no sabía la respuesta a esta pregunta? ¿Saulo no sabía quién era el que le estaba hablando? Él hizo la pregunta, es lo que vemos, pero él esperaba con temor la respuesta que era obvia, la respuesta que era evidente. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y observemos, hermanos, cómo es que es este diálogo. Y a veces nosotros debemos atrevernos también a pensar respuestas, ¿no? Cuando estamos meditando en la Escritura, estamos agarrando el versículo y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y él le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Le pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Derribado en tierra. ¿Y qué hubiese pasado si la voz le hubiera dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cuál hubiera sido la reacción de Saulo? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habría dicho Saulo, seguramente que me vas a aplaudir. Me vas a aplaudir porque precisamente estoy yendo a matar a los herejes. ¿Ustedes creen que hubiese hecho eso? O más bien no hubiese venido a él la ley, la palabra que él sabía de ese Dios. Y se hubiese callado la boca y hubiese dicho, toda esta acción que yo estoy haciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo prohíbe. Dice que es pecado en su palabra. Voy a morir. Porque esta no es la forma en que yo debo de pelear o defender la religión. Pero el Señor le dice, yo soy Jesús, el carpintero. Yo soy Jesús, el nazareno, a quien tú persigues. Y esa fue la respuesta que él ya sabía y que también él temía. Y la siguiente pregunta de Saulo debió haber sido la siguiente. Señor Jesús, ¿y por qué no me matas? Merezco morir, Señor, mátame. Mira todo lo que he hecho contra tu iglesia, merezco que me mates. O la pregunta es, Señor, ¿por qué no tomas venganza hoy mismo? Porque estoy matando a los tuyos. Lo maté a Esteban hace poco. Mátame, ¿no? Yo pienso que esa debería ser, ¿no? Lo que de repente estaba ahí en el corazón de Saulo o en el corazón de nosotros, ¿no? Bueno, estoy haciendo esta maldad, estoy persiguiendo a los santos, ahora se me aparece Cristo. Bueno, Señor, ya me atrapaste. Tienes ese poder para tirarme al piso, tienes este poder para tener una luz más brillante que el mediodía, tienes ese poder para que desde el cielo hables, tú eres Dios, mátame. No. Saulo merecía la ira de Dios, pero encontró misericordia y gracia. El camino de Saulo era el camino de la muerte eterna, pero Cristo lo encaminó hacia la gloria eterna. Eso es misericordia, hermanos. Eso es misericordia. En Hechos capítulo 9, ahí donde estamos, los versículos 7 y 8, dice la Escritura, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Hermanos, y aquí es donde nosotros podemos ver la soberanía de Dios en la salvación. Aquí es donde Saulo debió haber visto también la misericordia para su vida.
Aquí es donde Saulo debió haber visto la gracia salvífica, la gracia especial para él y la gracia común para los que le seguían. Porque él fue salvado, mas los otros no fueron salvados. Saulo estaba viajando con otros. Al igual que él, estaban en la necesidad de la gracia salvadora de Cristo. Tanto él como los que le acompañaban a Saulo. Pero la Escritura no nos dice que alguno otro de los que viajaban con él para asolar la iglesia, para destruir la iglesia, haya sido salvado. La palabra de Dios no dice eso. No lo dice. Ellos, los que estaban con Saulo, vieron el brillo, pero no vieron a la persona. ¿Usted se da cuenta de eso, hermano? Saulo vio, a Saulo se le apareció, pero a los otros no. Ellos escucharon la voz, pero no escucharon las palabras que esa voz decía. Y esto puede sonar para nosotros algo que tiene una aplicación, hermanos, entre aquel que es convertido realmente y aquel que es religioso. El religioso lee su Biblia, acá está la palabra de Dios, pero no tiene cambio en su vida. Ahí está, escucha, está escuchando la voz, porque esta es la palabra de Dios. Pero en cambio el creyente, el que es convertido, lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios. Esa, hermanos, es la diferencia entre Saulo y los otros. Escucharon la voz, pero no las palabras. Los que estaban con Saulo vieron ocurrir milagros externos. Ellos vieron la luz, milagro externo. Ellos escucharon la voz, milagro externo. Pero ellos no recibieron la revelación interna. Ellos no tuvieron el milagro interno. ¿Y cuántos hay así en la iglesia? ¿Cuántos? Que ven el brillo, pero que no ven a Cristo. Que escuchan la predicación, pero no entienden la palabra, no la aplican a su vida. O que ven milagros, ven sanidades, ven prodigios que todavía el Señor hace, pero su corazón permanece endurecido. ¿Cuántos hay así en la iglesia? Y esto nos enseña que un incrédulo puede escuchar la voz de Dios, pero sin la gracia de la regeneración, tales palabras se quedan solamente en el intelecto, mas no en el corazón. Porque esta escritura dice, ellos oyendo a la verdad la voz, o sea, es cierto que ellos escucharon, pero no fueron convertidos. No pasó nada con ellos. Y algo similar ocurrió en el bautismo del Señor. En Mateo 3, 16, 17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quiénes escucharon esa voz? Los judíos. Los judíos que estaban viendo cómo el Bautista estaba bautizando al Señor. ¿Se convirtieron? ¿Temieron? No, hermanos. Los judíos escucharon esa voz, sin embargo lo terminaron crucificando por medio de un juicio lleno de maldad y lleno de pecado. Miremos, hermanos, detenidamente la manera en que las Escrituras nos dicen acerca de la entrada de Saulo a la ciudad de Damasco. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Así es como Saulo terminó. Pero Saulo pensó llegar a eso. Cuando Saulo estaba preparando seguramente su caballo, la bestia donde él iba a ir hasta Damasco, ¿qué era lo que él tenía en su mente? Saulo pensó, creo yo, en llegar a Damasco convertido en un celoso y victorioso caballero, defensor de la causa de Dios.
¿no? Dijo, voy a entrar en mi corcel, así, con mi pecho bien adelante para que me vean, para que vean que yo soy el religioso, que yo soy el que castigo al que no obedece al Señor, para que vean que yo soy celoso de la fe. Pero ¿cómo fue el final? Eso es lo que él pensó, pero ¿cómo terminó? Tuvieron que cargarlo, porque estaba ciego y estaba arrastrándose. Estaba ciego y arrastrándose. Eso es algo que él no pensaba, pero la conversión hace eso. La conversión te mantiene al ras del piso. Un convertido no puede llegar en un caballo con el pecho hinchado, creyéndose, mi iglesia es la mejor de los demás, que la de los demás. Nadie predica como yo. Nadie más puede hacer las cosas que yo hago. Yo soy el elegido. Yo soy el libertador. Todos deben de venir y seguirme a mí, que yo soy el guía. Hermanos, yo no creo que un creyente piense eso. En Hechos 9:9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hay algunos hermanos que piensan de que este versículo enseña cuál debe ser la actitud de un creyente después de su conversión. Pero esto no debe ser tomado, hermanos, como una regla general de lo que el creyente debe hacer inmediatamente después de haber sido regenerado por el Señor. Pero 2 versículos más adelante, o sea, en el versículo 11, en el versículo 11, sí, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿él qué? Él ora, él ora. La vida cristiana comienza con oración, se nutre con oración, crece con la oración y se despide de este mundo con la oración. La oración es lo que impregna la vida de un cristiano. ¿Oramos nosotros o no oramos? Y les digo, hermanos, porque orar no es arrodillarse y cerrar los ojos y abrir la boca y decir palabras sacadas de las Escrituras como si estuviésemos predicándole un sermón a Dios. Eso lo hacía Saulo. Se arrodillaban los judíos, ellos oraban, levantaban las manos arrodillados. Ellos también se echaban ceniza encima, se rapaban la barba, estaban sentados en un acto de aflicción, orando, pero eso no es orar. ¿Se acuerda el publicano? Yo oro 3 veces a la semana, creo que decía. Oh, ¿cuánto oras? Pero él estaba orando o no estaba orando. Orar no es eso. Orar es tener comunión con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Es estar cara a cara con el Redentor de las almas. Es estar en intimidad con el invisible. Eso es orar. O eso es orar. Eso es orar. Tristemente, ¿no? A veces la oración se ha cumplido solamente como el católico que pasa por una cruz, porque ahí me pareció algo muy curioso. Yo estaba con una persona conversando y estaba en su carro hablándole y el hombre se veía muy recto, muy correcto, y pasamos por donde había una iglesia. Hermano, creo que se hizo, él estaba manejando y en un ratito se hizo como 5, ¿cómo se llama esto? Persignaciones. 5 o 6 persignaciones, pero se lo hacía rapidito y estaba manejando. Soltó el volante, lo agarró con una mano y 5 así rapidito. Yo me quedé, pero qué religioso, ¿no? Qué religioso. Orar no es así, pero muchas veces creemos que orar es estar 1 minuto delante de Dios, ¿no? Antes de salir al trabajo. Eso no es orar. Eso no es orar. No es orar, eso es imposible que sea orar. El himno nacional creo que dura más que la oración de algunos. El himno nacional dura 5 minutos cantarlo. ¿Cómo puede haber una oración que dure menos que el himno nacional? ¿Cómo?
¿Cómo? O sea, yo pienso que los 5 primeros minutos uno está tocando la puerta del cielo, tocando la puerta del cielo. Los 5 primeros minutos, Señor, déjame entrar en tu presencia, Señor, déjame entrar en tu presencia. Porque dice, el que toca se le abrirá. Y lo dice en el contexto de la oración. O sea, uno está ahí, Señor, abre la puerta, Señor, quiero entrar a tu presencia. Los 5 primeros minutos es golpear la puerta del cielo. Entonces, ¿cómo es que en 5 minutos has orado? Es como cuando yo era niño y hacía cosas bien curiosas. Yo tocaba el timbre de los vecinos y me iba corriendo. Y generalmente tocaba el timbre de los vecinos que vivían en el 3er piso para que se bajen los 3 pisos. A veces la oración es así, ¿no? Es como el que tocas el timbre y te vas corriendo. No, es, Señor, abre. Abre, Señor, quiero hablar contigo. Ábreme la puerta. Quiero hablar contigo. Porque al que toca se le abrirá. Y el que busca, halla. Y el que pide, recibe. ¿Cómo le puedes pedir si no te ha abierto todavía la puerta? ¿Cómo? ¿Cómo le puedes pedir por ti? ¿Cómo le puedes pedir por tu iglesia? ¿Cómo le puedes pedir por tu familia? ¿Cómo le puedes pedir por tu nación si todavía no te abrió la puerta? No, y tristemente yo se los digo, han habido pastores que una vez cuando yo estaba haciendo unos posteos de oración me decían, yo no oro. Y yo le digo, ¿y tú predicas? Sí, yo predico, pero tengo que mejorar esa área de mi vida. No, hermano, en la conversión uno ora. ¿Cómo estaba Saulo? Estaba orando. Y la oración es lo que uno sigue. Es verdad, puede ser que un día no oraste. Puede ser que el segundo día no oraste, pero comienzas a sentirte débil espiritualmente y te das cuenta que necesitas pedirle perdón al Señor y parar, arrodillarte ahí. Y a veces es más difícil cuando tú dejas de orar, porque ya no son 5 minutos que tienes que tocar la puerta. Para entrar en oración, cuando dejaste de orar una semana, tienes que estar 20 minutos, porque te enfriaste. Tienes que estar allí tocando, hasta que tú te das cuenta que has entrado a la presencia de Dios. Puede haber un cristiano que no ore. Puede haber un esposo que le enseña a su esposa a no orar. Puede haber eso. O puede haber un esposo que no ora, pero le dice a su esposa, tienes que orar. Muy bueno, la esposa por respeto no le dirá nada. Pero pienso que la esposa le debería decir, ¿y tú por qué no oras? ¿Por qué me mandas a mí a orar? ¿No eres tú quien tiene que santificarme a mí? No es así. No es así. El varón no es el que tiene que estar empujando el coche de la santificación. Por supuesto que la Biblia nos enseña. Por eso es que yo le digo, la vida cristiana comienza con oración. Y la iglesia avanza cuando la oración avanza, como decía un predicador. Y la iglesia se detiene cuando la iglesia deja de orar. Spurgeon decía que en una congregación, cuando hay uno que no ora dentro de esa iglesia, es como el hueso carcomido de esa iglesia. Toda la iglesia debe de orar, dice él. Toda la iglesia debe de tener ese compromiso, porque tenemos necesidades espirituales. Tenemos necesidades espirituales. Aquí no hay, hermano, ore por mi necesidad y yo no oro. Hermano, ore, iglesia, oren por mi necesidad, pero yo no oro. ¿Dónde se ha visto eso? Uno tiene que decir, iglesia, ayude, yo estoy orando por esta necesidad que tengo. Ayúdenme ustedes también a orar por mí, por favor. Necesito esto en mi alma. Estoy orando para que apóyenme ustedes en la oración. Está. Pero no es que la iglesia va a hacer el trabajo que le toca a otro. Orar es tener comunión con Dios. Y vemos, hermanos, aquí de que el pecado de Saulo había sido quitado por la muerte de Cristo. Ahora, estando ya justificado y santificado, inicia la experiencia de vida más maravillosa para cualquier ser humano aquí en la tierra, y la inicia con oración. La Biblia nos dice que Saulo fue el único que quedó ciego de entre aquellos que conformaron ese pelotón, quienes también vieron la luz y oyeron la voz. Y esto que hemos leído, hermanos, hoy que hemos estudiado, es el testimonio de la manera en que Dios obra, convirtiendo al perseguidor
en un siervo, convirtiendo al perseguidor en un siervo. Y tenemos mucho que aprender aquí nosotros. A veces nos quedamos con lo último del mensaje, pero procuremos revisar todo el mensaje desde el principio. ¿Cómo es que Dios convierte a un pecador? Y mirarnos también a nosotros mismos, olvidándonos de lo que nosotros creamos, porque la Escritura nos manda eso: examinaos para ver si estáis en la fe. Y eso se lo escribe Pablo a una iglesia. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis acciones? ¿Cómo es mi palabra? Claro, yo puedo hacer muchas cosas, hacer creer muchas cosas, pero ¿cómo es que es mi corazón? Yo puedo venir aquí como una oveja, pero mi corazón es el de un lobo rapaz. Y eso lo conoce uno. Yo puedo venir aquí como un hombre religioso, pero mi corazón está desprovisto de la gracia. Pero aquí vemos, hermanos, si este fue el pecador número 1 y Dios lo salvó, y Dios hizo todo eso en él que nosotros podemos leer en las epístolas que él escribió, también lo hace en los otros pecadores que él convierte. Vamos ahora.